¿y qué os parece el tema? Porque, o sea, yo hablo sobre todo en la educación más primaria y secundaria sobre todo. O sea, porque parece que tenemos matemáticas, lengua, inglés y poquito más, ¿sabes? O sea, no nos salimos de ahí, o sea, como si no hubiera más en el mundo, o sea, y ¿cómo lo veis? Porque hay otros países donde, por ejemplo, el arte está metido en los programas, la poesía está metida en los programas, la interpretación está en los programas, en música se ve más allá de la flauta, o sea, Pero ¿cómo lo veis? también eso es muy complicado también porque, claro, tú dices, tiene, por ejemplo, música, ¿no? La flauta. Ahí intervienen también muchos factores. O sea, ¿por qué en una clase de 30 alumnos se enseña flauta? Pues porque no se va a comprar un piano cada niño. Claro. ¿Sabes? Bueno, Es o un sea, factor importante. bueno, o sí, hay países donde se hace, lo que pasa es que tiene que estar bien gestionado. Porque es otro factor, que el país en el que se encuentre. Claro, pero No es lo También, mismo porque que aquí en también España. podría innovar. ya, pero Porque, porque partimos claro, de la pero base esa de... cultura de aquí que pensamos lo van a robar, pues a lo mejor en Suecia tienen un instituto que sea mejor calidad, o no tenía por qué ser un instituto de mejor calidad, sino mejor cultura intelectual de la población, ¿no? Los Que digo, o proyectos. sea, nos han instalado aquí una zona así de música con cosas buenas, vamos a cuidarla, ¿no? En vez de que por aquí en España pues pensaríamos, pues me lo llevo y me aprovecho yo, ¿sabes? Sí, sí, tal cual. También depende muchísimo del país. Sí, Claro. y los políticos a lo mejor en vez de robar, pues lo invierten en eso, ¿sabes? O sea, es que este país tiene que irse por todos lados. Son 4. O sea, y bueno, ¿usted de qué asignaturas pondría y así? Bueno, mira, aquí Que no antes sé. Yo más bien, de comenzar con eso que ha dicho Raúl Pérez, que concuerda con Cardoso que si quieres tocar el piano que puedes ir a un conservatorio. Siempre es verdad que, claro, está esa opción de eso es verdad, eso es verdad. especializarse en algo así Bien. más Yo lo que, concreto. Pero lo no. que modificaría, ¿quién va a hablar? Yo hablo. Sí, sí, hablo. Lo que modificaría no es traer a la escuela pública y lo que es la enseñanza obligatoria, tocar piano, por ejemplo. Lo que yo modificaría la asignatura para poner para dar una iniciativa al alumno. Por ejemplo, ¿cómo genera tú en el alumno las ganas de hacer poesía? Pues dándole unos apuntes de generación del 27 para que lo vomite en un examen no es la manera, eso seguro. Entonces, ¿cuál es la manera? Pues a lo mejor en vez de hacer eso, o no es solo en vez de hacerlo, sino haz eso y combínalo con a lo mejor una actividad un día a la semana en el que cada alumno pues, tiene que hacer una poesía y presentarla en clase, por ejemplo. Y a lo mejor eso no le gusta a mucha gente, pero con que le guste a uno y empiece a hacerlo porque lo aprendió en clase, ya valió la pena la actividad. Eso es así. También eso depende de la creatividad del profesor y de las ganas que tenga de innovar, porque Eso está claro. van a estar dispuestos a hacer eso, entonces depende mucho de eso. Pero como nosotros vamos a ser grandes profesores, pues... Claro. No Estaremos sé, siempre innovando. pero es que, o sea, hay vacíos por todos lados, mire por donde lo miramos. O sea, Sí, hay más agujeros y eso. Y Es la eso defensa del vacío. Además, lo que ha dicho Cardoso, que al final, con que uno aprenda y eso, y consiga ese objetivo a través de lo que has creado, es muy satisfactorio y gratificante que diga, bueno, aunque sea al menos, a alguno se le ha quedado. claro que, Aunque uno lo haya calado, ya está. y que después hay niños que crecen sin saber qué es lo que quieren, y porque a lo mejor es que no se les ha mostrado, ¿sabes? O sea, Exactamente. solo han visto las matemáticas, la lengua y poco más. Y no se les ha mostrado que hay... yo qué sé, Y no solo han visto la interpretación. matemática, la lengua y eso, sino que, por ejemplo, las matemáticas no han visto lo que realmente son las matemáticas. Pues tú le preguntas a cualquiera qué es una matriz y dices tú, ¿sabes? No, sí, o sea, tú te vas a una universidad y preguntas, o sea, uno que está estudiando, yo qué sé, por no ser claro, uno que está estudiando matemáticas, le pregunta algo de matemáticas y, vamos, yo me jugaría las piernas que no te sabe decir lo que está haciendo. O sea, es que es así, pero por al final, o sea, son víctimas del sistema. eso. ¿Verdad? Yo soy, por ejemplo, víctima del sistema bachillerato. ¿Cómo? Que, por ejemplo, en bachillerato, yo me considero una víctima del sistema, vamos. Supongo que, igual que usted en alguna asignatura, por ejemplo, literatura, Sí. yo ahora mismo no te sé decir. No, en todas, o sea, en
todo. Eso que Depende del profesor. Llega- Filosofía, por ejemplo, yo sé menos filosofía que yo qué sé. También. sí, Ah, pero- también te llega a hacer el examen y al minuto de hacer el examen ya te has olvidado de todo lo que has enseñado y lo que te han enseñado. Y si tienes que hacer, por ejemplo, en bachillerato luego selectividad, tienes que volver a recordar todo porque está claro que falta ese sistema de aprendizaje de no vomitar las cosas cuando te las estudias. O sea, después, por ejemplo, la selectividad es el examen más justo del mundo. O sea, lo que quieres estudiar te lo juegas ahí en un examen. Porque si tienes un mal día, o sea, contigo que no cuenten. O sea, si se te olvida el temario, contigo que no cuenten. O sea, Claro, ahí va todo o nada. Eso te sale bien o te sale mal. Antes- Carajo, ¿vale? Eso que habíamos hablado antes de aprender a ver que estás estudiando, que es verdad que muchas veces, o si no en la universidad, incluso en la universidad tampoco, tiene que esperar al alumno para llegar a ese grado de su edad o académico para que le expliquen realmente para qué sirve esto que ha estudiado durante toda su vida en el colegio, en el instituto, que no sabían hasta que o llegan a la universidad o ni siquiera a la universidad porque tampoco está organizada de manera excelente. sí. Y al final todo, o sea, es que, o sea, si nos fijamos, el mundo estaba para trabajar lo antes posible, generar dinero y generar riqueza en forma de billetes. Entonces no interesa que se aprenda, interesa que haya gente trabajando, explotar las empresas, por mucho estudio que tenga, ¿sabes? Es que es una mierda, pero bueno. Concuerdo contigo, Merguiso, porque es verdad lo que tú dices. Cuanto más rápido aprendas, y por ejemplo, eso lo de los exámenes, te lo aprendes rápido, lo vomitas y siguiente curso, igual con los demás. Y esto al final es un bucle y al final la diferencia de de un buen profesional y otro menos profesional es esa, que al final lo hayas hecho bien, que te haya gustado lo que has hecho, a diferencia de uno que se lo ha aprendido así rápido para tirar adelante y al final llegar rápido a un puesto de trabajo. Al final esa es yo creo que es la diferencia que se va a notar en el mundo laboral. Claro, pero también hablando de esto, espérate un momento, Berguis. Lo de. Lo de eso, lo del sistema, que es vomitar un examen. Al final, te encuentras profesores, como por ejemplo, lo conocemos, yo creo que nosotros cuatro y también gente del chat seguramente, don José Antonio González, alias el de Historia. Ese hombre. Invita al ese- programa. Hermano, ese hombre, en plan, te estaba dando los apuntes para estudiar y para ponerlo luego de esto, pero la forma de transmitir la enseñanza te calaba. O sea, a mí yo, por ejemplo, aún me acuerdo de cosas de la guerra de Cuba, de no sé qué. Yo me acuerdo de cosas de esto porque de clase, de cómo lo transmitía, no sé qué. Al final es también el profesional como lo haga. Sí, por supuesto, pero si, por ejemplo, a este profesor al que tú hablas, que todos tenemos un buenísimo recuerdo, le dieran vía libre, pues... No, por supuesto, por un show, un espectáculo, yo pagaría por ese hombre. Hombre, mano. A Es lo ver, que está espérate. comentando Raúl en el chat, que Dile. al final eso, que aparte de lo de escupir uno en un examen o vomitarlo, es eso que también la figura del profesor también juega un gran valor. Porque, como dice, hay profesores que van muy rápido y algunas veces ni acaban el temario por darlo lo más posible, lo más rápido posible y quitarse cuanto antes la asignatura de encima. Y decir, bueno, hasta aquí he llegado yo, ya tira ustedes por vuestra cuenta y listo. Y al final eso, también falta un poco de motivación por parte de los profesores de transmitirle esa pasión suya, porque supongo que si han llegado a ser profesores por algo por alguna pasión o vocación que han tenido, ¿no? Entonces, yo creo que si eres un docente tienes que transmitir esa pasión a tus alumnos para engancharlo a la asignatura y que se empapen de los conocimientos y que realmente les gusten y lo entiendan. Sí, que mira, vos hablando de esto, o sea, yo creo que tiene mucho que ver también que en España los profesores son funcionarios del Estado, ¿sabes? O sea, porque Claro, una vez te sacan la plaza ya es como, Sí. o sea, puedes ir a las clases y leer los apuntes que no te van a echar. Pues Has asegurado que en tienes tu pa- sueldito y tal. Sí. Hombre, también es otro tema. Por ejemplo, en Finlandia, en las escuelas públicas, los profesores pertenecen en parte al Estado, pero en el momento que no cumplan, se les echa, tienen revisiones y demás. Claro. Pero aquí no es así. También eso que has dicho, Merguiso, es lo que hace, por ejemplo, mucha gente. Dice, bueno, yo estudio profesor, me estudio mi carrera de, a lo mejor, educación física o de historia o de lengua,
me coloco como profesor, me saco mis oposiciones y en el momento que me quede fijo, hasta Claro, luego. luego no te apasiona y al final acaba terminando en que tus alumnos no tienen pasión porque si tú no la tienes Y al no final puedes eso transmitirla. Y es un Claro. bucle. O sea, eso es Es un bucle contra- después. y además es contraproducente tanto como para los alumnos como para el profesor, porque ni los alumnos entienden y el profesor al final va a acabar amargado porque es algo que no le gusta y la educación es algo bastante complicado, sobre todo ahora con estas nuevas edades, que lo estoy viviendo de cerca y es muy complicado. Entonces, al final es algo que el profesor, si no vive ni le gusta y está ahí por el sueldo y por esa plaza fija, que al final tampoco va a vivir a gusto y tampoco le va a transmitir a sus alumnos esos conocimientos ni les va a servir para nada. Vale, sí, porque explicar